investigación que involucra a Europa, involucra la Segunda Guerra Mundial, los nazis, judíos, Perú, Cuba. Ya, bueno, en el año 2004 viajé a Polonia, la República Checa y Hungría como un turista. No tenía pretensiones periodísticas, sino simplemente un turista quería conocer efectivamente cómo iba a ser la transformación de estos tres países europeos que se incorporaban a partir del 2005 a la Unión Europea, dadas sus antecedentes socialistas. Y dentro de este viaje visito el campo de concentración de Auschwitz, recorrí todo el campo de concentración y al final del recorrido descubrí, para mi sorpresa y para mi horror, de que dentro de las víctimas de los campos de concentración había por lo menos 21 víctimas peruanas. En ese momento pensé que era un dato que yo no conocía y decidí regresar al Perú y hacer un reportaje porque se acercaba un aniversario de la Segunda Guerra Mundial, buscar a los familiares, descendientes y que me cuenten cómo habían caído en las garras del nazismo. Y a ver, cuando regresé a Lima busqué por todos los métodos tradicionales, Google, archivos, bibliotecas, periódicos antiguos, libros, y para mi sorpresa no había ningún tipo de investigación anterior sobre este tema. Por ahí algún dato suelto sobre peruanos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, pero nada más. Y eso fue el detonante para iniciar una investigación que me demoró 5 años. Al cabo de 3 años, honestamente, no había conseguido datos relevantes sobre eso. No sabía, era como buscar una aguja en un pajar. O sea, no había conseguido nombres exactos, quiénes eran, por qué habían ido, cómo habían sido detenidas y todo. Y estaba a punto de desistir sobre el proyecto. Sin embargo, en esa época en el Perú estaban iniciando las redes sociales, el Facebook y otras redes sociales que estaban llegando acá, y decidí en ese momento pedir la colaboración, algo que en ese momento, en el año 2015, puede ser natural, pero que en esa época era inusual. Y en ese momento decido, escribo un mensaje: mi nombre es Hugo Coya, soy un periodista peruano, estoy investigando sobre peruanos muertos en los campos de concentración. Si usted conoce o sabe algo sobre esto, por favor escríbame, mi correo es tal. Si no, disculpe haber tomado su tiempo. Lo escribí en inglés, pedí a mis contactos que lo reenviaran. En total envié 1.400 mensajes en inglés y español, y se convirtió en lo que ahora se conoce popularmente como un viral. Este viral permitió de que al cabo de cierto tiempo algunas personas que yo no conocía en diferentes latitudes, en diferentes partes del mundo, comenzaran a escribirme y a darme información. Al cabo de 5 años conseguí reconstruir cada una de las historias de estas personas. En total fueron 23 víctimas, concluí, no 21 como aparecía en los archivos de Auschwitz. 23 víctimas, de las cuales 22 eran judías, una sola sobrevivió. Logré entrevistar a la sobreviviente, realicé varios viajes a Europa, estuve en Grecia, en Turquía, en España, en Inglaterra, en Francia, donde conseguí mucha información sobre la Segunda Guerra Mundial, y eso concluyó en un libro que publiqué aquí en Perú, que se llama Estación Final, y que ha sido un bestseller, ya está en su 8ª edición a noviembre del 2015. ¿Tuviste colaboración de otros colegas en otras partes del mundo? Muchísimas, centenares de personas a las cuales tuve que recurrir, con el atenuante, con la consideración de que yo no tenía ningún tipo de fondo de financiación. O sea, todo eso fue una investigación
con recursos propios. Yo soy un periodista promedio, no soy millonario, no tengo grandes propiedades, vivo de mi trabajo, pero me apasionó tanto el tema que me involucré bastante. No realizaba durante los 5 años, es cierto que no realizaba solo esta actividad, porque sería imposible, realizó otros trabajos, pero la investigación parece que gustó mucho a la editorial, en ese momento a la editorial Santillana, la editorial española, que es la editorial más importante en Perú, y que ahora es Penguin Random House, que es esta editorial británica, y decidieron publicar el libro, y el libro fue un éxito de ventas desde el primer momento. La primera edición se agotó en apenas 3 semanas para un tema extraño, porque es un tema que ocurrió hace más de 70 años, no tan reciente, sobre un tema muy lejano como era Europa para los peruanos, con personajes que no eran conocidos de la gran prensa, pero aparentemente, según lo que mi editor y los críticos han dicho, logré conectar mucho con el público, porque siempre he sostenido que se pueden decir cosas muy profundas con palabras muy simples. Entonces yo narro las cosas sin grandes pretensiones literarias, yo no quiero impresionar, yo no quiero ser Vargas Llosa, con todo respeto, admiro y aprecio a Mario Vargas Llosa, pero yo quiero que el público entienda como periodista aquello que quiero comunicar directamente. Entonces utilizo un lenguaje muy fácil. Trato, sí, evidentemente, de ser muy riguroso en los hechos, porque si no dejaría de ser periodismo y se convertiría en literatura, pero ese estilo de narración es el que yo, digamos, estoy cultivando y que me ha permitido ya en este momento publicar 5 libros con gran éxito de ventas acá. Mi primer libro ya tiene una edición en Colombia, otra en Argentina, otra en España. El primer libro han comprado los derechos, un gran estudio de Hollywood ha comprado los derechos para convertirse en película, está en pleno proceso de preproducción. Tengo una propuesta para que mi último libro sobre la espía peruana en la Segunda Guerra Mundial pudiera convertirse en una miniserie de la televisión británica. ¿Cuál es la historia de Elvira? Bueno, la historia de Elvira para mí es apasionante. Yo me he quedado enamorado de ella, a pesar que no la conocí. Es una mujer muy avanzada para su época. Ella es hija de un diplomático peruano que vivió en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, heredera por parte de su abuelo paterno de una gran fortuna. Sus abuelos eran del sur del Perú. Su bisabuelo fue el dueño de la mina más grande de plata a finales del virreinato del Perú. Y por el lado de la madre es una familia de origen español, que son españoles que emigraron a Cuba y que crearon y formaron los Martínez Ibor, son los fundadores de la industria tabacalera habanera de los habanos en Cuba. Entonces, una mujer multimillonaria que tenía un gran acceso a la clase alta europea, a la aristocracia europea, amiga del rey de Inglaterra, amiga de príncipes y todo, y que de un momento determinado estalla la guerra, sus padres deciden enviarla a Inglaterra, y en Inglaterra sufre, como muchas de las personas, dificultades económicas, a pesar de tener grandes recursos. Y el servicio de inteligencia británico aprovecha esta circunstancia para ofrecerle su enrolamiento como dentro de un grupo que se llamaba el Comité XX, formado apenas por 5 personas, 5 extranjeros, ningún británico, que se iba a encargar de quizás la que fue la mayor operación de engaño a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La idea es que estas 5 personas se infiltraran en el servicio secreto nazi, y dieran información falsa
a los nazis para que ellos cometieran errores graves, tácticos en el movimiento de tropas o de acciones. ¿Por qué se vuelve importante y relevante esta mujer? Porque y todo esto está documentado con archivos desclasificados del gobierno británico, que desclasificó en 1995 y luego en el 2012. Ella salva a Londres de un inminente ataque con armas químicas. Los nazis planeaban atacar Londres en vista de que habían estado atacando y bombardeando varias veces y los británicos no se rendían, los ingleses no se rendían. Ellos deciden utilizar algunas bombas disuasivas para que los ingleses se rindieran. Se hablaba de gas mostaza, gas nervioso y algunas otras armas químicas que estaban en pleno proceso, y ella desinforma diciendo que los británicos ya habían averiguado acerca de estos planes y que ellos preparaban una contraofensiva para atacar Berlín. Lo cierto es que los británicos en ese momento de la guerra no contaban con esas armas químicas, ni siquiera habían pensado en la posibilidad de atacar de esa manera a Berlín. Y eso disuade a los nazis. Y la segunda y quizás más importante acción por la cual ella contribuye y por la cual pasará a la historia es el hecho de haber dado información falsa acerca de cuál iba a ser el lugar exacto donde iba a ser el desembarco de las tropas aliadas en la costa francesas. Los nazis desplazan la mayor parte de sus piezas, de sus Panzer hacia un determinado lugar, y los aliados desembarcan en otro sitio exitosamente y comienzan a revertir la tendencia. Y en todo este proceso habrás aprendido muchas lecciones de cómo investigar en archivos y con temas que involucran a otros países. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas, las positivas y las negativas? O ¿qué no volverías a hacer y qué fue un éxito? Bueno, en mi primer libro la dificultad es que no tenía una experiencia previa en ese tipo de investigaciones, sobre todo multinacionales, ¿no? Donde primero tienes el problema de los recursos. Dos, el desconocimiento del tipo de documentación que puede haber en cada país y las formas de acceder a ella, ¿no? Es muy complicado porque lógicamente yo soy peruano y yo no sabía dónde buscar en Francia, dónde buscar en Grecia, dónde buscar en Turquía. Entonces perdí muchísimo tiempo tratando primero de hallar los caminos más adecuados para encontrar la información en determinado punto. Errores que ahora, digamos, y eso me sirvió para este libro de Elvira, acortando las instancias y el tiempo de investigación. O sea, perdí mucho tiempo, por eso el primer libro demoró 5 años en investigación. El libro de Elvira, el de la espía, demoró 1 año y medio, porque ya sabía cuáles eran los caminos y dónde, y además había establecido una cosa muy importante: una red de contactos, que yo creo que es clave cuando uno está investigando en diferentes países. ¿Hubo contacto o apoyo de otros periodistas? Absolutamente, de historiadores, periodistas, centros de documentación de diferentes países. El Yad Vashem, el centro de documentación de Israel sobre la Segunda Guerra Mundial. El otro fue el Memorial de la Shoah, que queda en Francia. El Museo del Holocausto de Washington, que más el Museo del Holocausto de Nueva York, los familiares, periodistas en Israel, en Turquía, en Grecia, diarios, Le Monde, Le Figaro, periodistas allí que me agarraron y me dieron muchas informaciones, y sobre todo que me permitieron acceder a los archivos, que era lo que más me ayudó. Yo no hablo francés, por ejemplo, y me era muy difícil, y mi inglés es suficientemente razonable, pero tampoco extraordinario. Otro de los problemas, para citar, también es el tema de los idiomas.
hacer una investigación multinacional, sobre todo cuando son países europeos o donde el idioma, no conoces el idioma, es muy complicado, porque no conoces los códigos ni la forma, ¿no? Puedes escribir de repente un mensaje o una carta, pero luego cuando tienes que sostener una conversación, por ejemplo una entrevista en un idioma distinto al tuyo y al cual tú no dominas o no conoces, se puede volver complicado, porque además de repente te están preguntando, tú estás preguntando por algo y la persona te está respondiendo otra cosa, o está entendiendo otra cosa, o no te entiende, o simplemente no quiere perder su tiempo porque le irrita no entender y no saber, y entonces no... La otra cosa es también la lejanía, ¿no? La distancia. El hecho de estar en América Latina también te crea un... O sea, es mucho más fácil si es una investigación relacionada con países latinoamericanos, porque entre latinoamericanos nos ayudamos, ¿no? Y nos entendemos porque sabemos perfectamente la importancia y la relevancia. De repente tú escribes a Europa o pides información en Europa o en Australia o en otro lugar, y se ve todo como muy distante, muy lejos, no les interesa mucho, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces tienes que persuadirlos y explicarles por qué es relevante conocer esto, qué es lo que realmente pretendes. Otra de las cosas importantes es tener muy claro cuáles son tus objetivos de investigación, qué es lo que quieres demostrar, cuáles son tus hipótesis. Cuando la investigación es un equipo de gente que trabaja cada uno en un distinto país, todos juntos para una sola investigación, las reglas de juego tienen que ser como bien claras, ¿no? Para tener esos acuerdos previos, tiene que haber un coordinador de un equipo, tiene que haber una cierta cantidad de pasos para que sea más eficiente. No sé si alguna vez trabajaste en equipo así con otros colegas. Sí, por supuesto. Pero normalmente para trabajar con un equipo es necesario, como tú has dicho, tener muy claro qué es lo que queremos hacer, por qué estamos haciendo esto y para qué estamos haciendo esto. Porque si no tenemos esa claridad que se requiere, o sea, cada uno va a comenzar o sea, va a entender de manera distinta, y al final las posibilidades del resultado obtener va a ser, primero, se va a demorar o no vas a llegar a los resultados deseados, lo cual puede conducir al fracaso. Es sistematizar lo que de hecho ya hacemos siempre, pero para ahorrarnos tiempo. Y hay gente que dice, sí, eso está bárbaro porque nos ahorra tiempo, y otros que dicen, no, a mí que me digan qué hacer no me gusta. Bueno, ¿no? Entonces, mira, la primera cosa, yo creo que cuando trabajas con un equipo multinacional, la primera cosa es que tienes que buscar, puede sonar raro, ¿no? Pero buscar la homogeneidad en la formación. O sea, no significa que todos tienen que tener la misma disciplina, el mismo estudio, los mismos conocimientos, pero que sí tienen que tener un nivel mínimo de formación, porque si tú trabajas con una persona, no sé, que es un PhD en un lugar y trabajas con un meritorio, con un becario en otro lugar, evidentemente el desnivel va a ser muy alto y muy grande, ¿no? Entonces, eso por un lado. O sea, la formación académica tiene que ser necesariamente bastante similar para formar un equipo multinacional. O sea, el grupo tiene que tener por lo menos una trayectoria más o menos similar o pareja. La segunda cosa es que los códigos y las formas de investigar varían de país a país. No todos son iguales, o sea, la metodología usada de repente en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Perú, puede ser distinta a la de Brasil, o de Colombia, o de España, o de Australia. O sea, siempre hay una modificación. Entonces, quizás eso puede hacer, no solo decir, bueno, vamos a hacer tal y tal cosa, o sea, los pasos a seguir, sino cómo vamos a llegar a eso. Y es complicado. O sea, si tú lees una tesis de una universidad uruguaya, de repente dista mucho de los resultados de Colombia. No es que una sea mejor que la otra, es simplemente diferente forma de investigar y aproximarse al problema. Yo creo que tan importante como los fondos, ¿qué relevancia tiene la investigación?
Si tú tienes una investigación muy buena, mira, vas a conseguir los fondos. Vas a conseguir los fondos, vas a tener colaboración y todo porque posibles auspiciadores, patrocinadores o donantes o como lo quieras llamar, van a entender la importancia de esta investigación. Te voy a poner un caso que está ocurriendo ahora en Perú, que no es el periodismo, pero que es una investigación multinacional que justamente he estado revisándola porque estoy pensando hacer un reportaje sobre ella. Resulta de que un grupo de ingenieros peruanos de un instituto estatal comenzaron a hacer unas investigaciones sobre células cancerígenas para buscar una alternativa al tratamiento de quimioterapia para personas con cáncer. Gente que no tenía ningún recurso. Eran cuatro ingenieros sin dinero, sin nada, pero comenzaron a hacer y enviaron a varias universidades y varias instituciones norteamericanas sus primeros hallazgos. Y la NASA envió inmediatamente a sus especialistas y decidió bancarle, como dicen ustedes en Uruguay, bancarles a los peruanos, que eran perfectos desconocidos, bancarles la investigación, pero una investigación periodística también puede ser relevante. ¿Qué pasa si tú haces una gran investigación para investigar en varios países la influencia del narcotráfico y de la forma en cómo determina la presencia del narcotráfico, digamos, los gobiernos en América Latina, y usas varios países? O sea, la relevancia de algo así, yo creo que cualquier institución preocupada por la democracia, por los derechos, se podría interesar por apoyar una investigación así, porque pondría al descubierto, estamos hablando hipotéticamente, al descubierto la influencia del narcotráfico sobre la política latinoamericana. Lo que yo creo que condiciona todo proyecto es la relevancia. La relevancia del proyecto para la trascendencia que va a tener esta investigación. Vivimos en un mundo donde los recursos son escasos y evidentemente cualquiera que quiera ayudarte, por más que le interese lo que tú estás aprendiendo a hacer, piensa dos veces, y si tú no le dices, mira, si no has hecho tu trabajo previo, tu tarea previa de agarrar y presentar el proyecto de una manera adecuada, convincente y con una metodología bien delimitada, corres el riesgo que la persona que pudiera darte los recursos diga, bueno, simplemente no voy a gastar dinero en algo que no me va a garantizar. En base a tu experiencia, si bueno, yo estoy proponiendo una metodología o ciertos pasos, ¿no? ¿Qué cosas deberían estar? ¿Qué cosas son como importantes a considerar? No puede faltar los objetivos claros de investigación, cuál es el objeto de la investigación, tener muy claro. O sea, la hipótesis es esta y quiero demostrar esto. Y yo creo que eso te ayuda además a delimitar y a reducir, eliminar el tiempo de investigación y a no desviarte por las ramas. Establecerse plazos claros, porque cronograma. Entonces, en este mes vamos a hacer esto, en este mes vamos a hacer el otro, y así avanzamos hasta conseguir esto. Es cierto, pueden ser referenciales, pero te ayuda a organizarte y te pone una disciplina. Puede afectar directamente, porque si uno deja de trabajar y conseguir la información sobre la cual es responsable, va a influir sobre los resultados o sobre el trabajo de los otros, atrasando a los otros, y entonces no avanzan al mismo tiempo. Entonces tendría que ser un equipo que se comprometa a trabajar con un cronograma muy, muy delimitado. Son como 20 puntos, pero obviamente esto va a ser movible, ¿no? Entonces, bueno, me parece bastante completo. pero, por ejemplo, en el inicial yo no consideré poner un coordinador o un líder de equipo, ¿verdad?
que es importante. Absolutamente. Y esto alguien tiene que liderar el equipo, pero puede ocurrir que hay varios líderes. Y entonces eso provoca que la investigación también pueda fracasar, porque resulta de que un equipo le hace caso a uno, otro equipo le hace caso a otro, y al final por eso digo, es un mejor caos. aclararlo al principio. Al principio, la persona que se encarga de la cabeza de toda esta investigación es fulano o fulana, y entonces automáticamente todos tenemos que estar bajo sus directrices sobre los parámetros establecidos, y es esta persona la que va administrando y va impulsando el trabajo de los demás. Es una forma de organización, y sí creo que es necesario hacer como una especie de organigrama de funciones, o sea, tener muy clara y definidas las funciones de cada uno de los miembros del equipo, para que, y más cuando se trata de grupos multinacionales, ¿no? Que tienen formas de trabajo distintas, ideologías distintas, idiosincrasias distintas, ¿no? Tenemos que establecer un cronograma muy claro de trabajo y supervisar cómo se está avanzando ese trabajo, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti, oye.